Bueno. Voy a hablar despacito porque me duele la garganta. ¿Más? Es que voy a hablar despacio porque me duele mi garganta. Ay, no, tampoco. No exageres. Ahí, ahí, ahí. Ah, bueno. Señoras y señores, siendo las 11:02 del día 25 de febrero de 2025, conforme a lo dispuesto por los artículos 76, numerales 1, 2, 3 y 504, numeral 2 de la LEGIPE, así como con base en el resolutivo tercero del acuerdo INE-CG 2240/2024, por el que se emite la declaratoria del inicio del proceso electoral extraordinario 2024-2025,
en el que se elegirán los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito, damos inicio a la cuarta sesión extraordinaria a la cual han sido previamente convocadas y convocados. Por lo anterior, le solicito a la secretaria del Consejo verificar el quórum para esta sesión. Para efectos de esta sesión, hay una asistencia de 5 consejerías, el consejero presidente y la de la voz, por lo que existe quórum para su realización, consejero presidente. Concurren asimismo, pero sin voto, en caracteres de vocales de la Junta Distrital Ejecutiva 06, en los términos del artículo 76, numeral 1 de la LEGIPE, Jacqueline Adriana Vargas Rodríguez, encargada de despacho en el cargo de vocal de organización electoral, Francisco Javier González Soto, vocal del Registro Federal de Electores, y Nancy Borja de la Parra, vocal de capacitación electoral y educación cívica. Sí, muchas gracias, secretaria. Le solicito dar lectura al proyecto de orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. 1. Aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 6 de febrero de 2025. 2. Informe sobre los resultados obtenidos en la campaña de actualización del Padrón Electoral 2024-2025 en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, avance en la entrega de credenciales, así como el estadístico del Padrón Electoral y lista nominal de electores. 3. Informe sobre la conclusión de la inscripción al padrón electoral de las y los jóvenes mexicanos que cumplirán 18 años entre el 20 de noviembre de 2024 y el día de la elección del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 4. Informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 5. Informe de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato sobre la conclusión de los recorridos realizados con el propósito de localizar los lugares que cumplan con los requisitos legales para ubicar las casillas seccionales y casillas especiales, así como de las medidas en materia de accesibilidad implementadas por las juntas distritales ejecutivas en esta etapa. 6. Presentación al 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato de la lista que contiene los lugares propuestos para la ubicación de casillas seccionales y casillas especiales aprobadas por acuerdo de la Junta Distrital Ejecutiva. 7. Informe sobre el programa de visitas de examinación por parte del 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato a los lugares propuestos para la ubicación de casillas. 8. Informe del proceso de reclutamiento, selección y contratación de supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores electorales. 9. Informe sobre la ocupación de vacantes de supervisores y supervisoras electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. 10. Informe sobre el primer taller de capacitación a supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. 11. Informe sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo General, por el que se obtuvo la letra del alfabeto, con base en la cual se realizará la segunda insaculación. 12. Informe sobre el proceso de primera insaculación y avance en la visita, notificación y capacitación a la ciudadanía insaculada. 13. Informe del 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato de las secciones de estrategias diferenciadas. 14. Informe sobre los ajustes en zonas y áreas de responsabilidad electoral por situaciones extraordinarias. 15. Informe sobre la asignación de zonas y áreas de responsabilidad electoral que atenderán las supervisoras y supervisores y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 16.
Informe de la Presidencia del Consejo sobre los avances en el cumplimiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 17. Informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Señoras y señores consejeros y consejeras, está a su consideración el orden del día. Les consulto si alguien desea intervenir. Bien. Siendo así, consulte a la Secretaría si se aprueba el orden del día. Señores y señoras consejeras, consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Quedó aprobado por unanimidad el orden del día, consejero presidente. Sí, muchas gracias, señora secretaria. Le solicito entonces continúe con el primer punto del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este Consejo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Le ruego, señora secretaria, hacer la consulta que usted propone. Señoras y señores consejeros y consejeras, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse al manifestarlo levantando la mano. Gracias. Quedó aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos circulados previamente, consejero presidente. Sí, muchas gracias, señora secretaria. Le solicito entonces continúe con el primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día corresponde a la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 6 de febrero de 2025. Señores y señoras consejeras, consejeros, en virtud de que fue dispensada la lectura del proyecto de acta que nos ocupa, en este momento lo pongo a su consideración y les pregunto si alguien desea hacer uso de la voz. De no ser así, entonces, señora secretaria, proceda usted a tomar la votación correspondiente. Señores y señoras consejeros y consejeras, los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad el acta mencionada, señor consejero presidente. Sí, muchas gracias, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre los resultados obtenidos en la campaña de actualización del Padrón Electoral 2024-2025 en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, avance en la entrega de credenciales, así como del estadístico de Padrón Electoral y lista nominal de electores. Para tal efecto, tiene el uso de la voz el vocal del Registro Federal de Electores. Gracias, buenos días. El informe presentado detalla los resultados de la campaña de actualización del Padrón Electoral 2024-2025 en estos 06 Distrito Electoral Federal, misma que se llevó a cabo conforme al artículo 138 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el acuerdo del Consejo General del INE WCG 2495-2024. Su objetivo fue invitar a la ciudadanía a realizar diversos trámites relacionados con el padrón electoral entre el 20 de noviembre de 2024 y el 10 de febrero de 2025. Estos trámites incluían inscripciones, correcciones de datos, cambios de domicilios, reposiciones de credenciales, correcciones de datos de dirección, reincorporaciones y reemplazos de credenciales por vigencia. En la tabla que se presenta en el informe se señalan los movimientos que se realizaron en el MAC 110651 en dicho periodo, así como la cantidad de credenciales entregadas. Con respecto al estadístico del padrón electoral y la lista nominal de electores, con corte al 13 de febrero de 2025, el padrón electoral del 06 Distrito Electoral Federal en Guanajuato registró 149,628 hombres, 159,851 mujeres y 3 personas no binarias, sumando un total de 309,482.
En la lista nominal se contabilizaron 147,736 hombres, 157,616 mujeres y 2 personas no binarias, totalizando 305,354. ¿Es cuánto, señor presidente? Sí, muchas gracias. Señoras y señores consejeros, consejeras, se encuentra a su consideración el informe antes referido, que ha dado cuenta el vocal del Registro Federal de Electores. Les consulto si desean intervenir. Bien. Muchas gracias. Siendo así, le solicito entonces, señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre la conclusión de la inscripción al padrón electoral de las y los jóvenes mexicanos que cumplirán 18 años entre el 20 de noviembre de 2024 y el día de la elección del proceso electoral extraordinario para elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Tiene el uso de la voz el vocal del Registro Federal de Electores. Gracias. Con respecto a dicho informe, se señala que el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE diagonal CG 2495 diagonal 2024 estableció, entre otros puntos, que la inscripción de las y los jóvenes mexicanos que cumplan 18 años de edad antes o bien inclusive el día de la jornada electoral del 1 de junio de 2025 se efectuara del 20 de noviembre de 2024 al 10 de febrero de 2025. De esa forma, al 10 de febrero de 2025, los jóvenes mexicanos que cumplirán 18 años entre el 20 de noviembre de 2024 y hasta el día de los comicios que realizaron un trámite de inscripción al padrón electoral y que ha sido exitoso en el 06 Distrito Electoral Federal, asciende a la cantidad de 1,719 jóvenes. ¿Es cuánto, señor presidente? Sí, muchas gracias. Señores y señoras consejeros y consejeras, se encuentra a su consideración el informe antes referido. Les consulto si alguien desea intervenir. Proceda, señora secretaria, al no haber intervenciones, al desahogo del siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Para tal efecto, tiene el uso de la voz la encargada de despacho en el cargo de vocal de organización electoral. En seguimiento a las actividades para que la ciudadanía interesada pueda participar como observador electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos de Poder Judicial de la Federación 2024-2025, se informa que continuamos en el periodo de difusión de la convocatoria y recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar, ya que el periodo comprende del 13 de diciembre del 2024 al 7 de mayo del 2025. Derivado de ello, por parte de esta 06 Junta Distrital Ejecutiva, se informa que se han realizado diversas acciones de difusión en todo el distrito sobre la publicación de la convocatoria y como resultado de dichas acciones, a la fecha se ha recibido una solicitud en línea, la cual se encuentra pendiente de realizar el curso de capacitación virtual a través del portal. ¿Es cuánto, señor presidente? Señoras y señores consejeras y consejeros, se encuentra a su consideración el informe antes referido. Les consulto si alguien desea intervenir. Bien, al no haber intervenciones, señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El quinto punto del orden del día es el correspondiente al informe de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guanajuato sobre la conclusión de los recorridos realizados con el propósito de localizar los lugares que cumplan con los requisitos legales para ubicar las casillas seccionales y casillas especiales, así como de las medidas en materia de accesibilidad implementadas por las juntas distritales ejecutivas en esta etapa. Tiene el uso de la voz la encargada de despacho en el cargo de vocal de organización electoral. Gracias. Se informa que de acuerdo con el calendario de actividades para la ubicación de casillas del proceso electoral extraordinario
para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, se llevaron a cabo los recorridos para la ubicación de casilla por parte de esta 06 Junta Distrital Ejecutiva, los cuales fueron coordinados y ejecutados por las y los vocales integrantes de esta Junta, con la participación de personal técnico distribuidos en 3 rutas, las cuales cubrieron el total de 199 secciones electorales correspondientes a este Distrito Electoral Federal. Se visitaron 200 domicilios y se recabaron las anuencias para la ubicación de 244 casillas seccionales, contando así con 199 casillas básicas, 44 contiguas y una casilla especial, de las cuales 74 de ellas se ubican en escuelas, 3 en oficinas públicas, 9 en lugares públicos y 114 en domicilios particulares. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias. Señoras y señores consejeras y consejeros, está a su consideración el informe antes referido. Les consulto si alguien desea hacer uso de la voz. Gracias. Al no haber intervenciones, proceda, señora secretaria, al desahogo del siguiente punto del orden del día. El sexto punto del orden del día es el correspondiente a la presentación al 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato de la lista que contiene los lugares propuestos para la ubicación de casillas seccionales y casillas especiales aprobadas por acuerdo de la Junta Distrital Ejecutiva. Igualmente tiene el uso de la voz la encargada de despacho en el cargo de organización electoral. Gracias. Se informa que se llevaron a cabo y se concluyeron los recorridos de ubicación de casillas por parte de este 06 Distrito Electoral Federal y derivado de dicha actividad se tiene el listado presentado con un total de 244 casillas seccionales, de las cuales 74 tienen su ubicación en escuelas, 3 en oficinas públicas, 9 en lugares públicos y 114 en domicilios particulares. En este listado se puede consultar tanto el domicilio de cada una de ellas, el tipo de casilla a instalar, contando con un total de 199 casillas básicas, 44 contiguas y una especial. Adicional a esta información, el padrón electoral y la lista nominal correspondiente a cada una de las secciones, cumpliendo así con el propósito de garantizar el uso de lugares funcionalmente idóneos que sean de fácil identificación y acceso para que los electores concurran a depositar su voto en total libertad, autonomía y secreto. ¿Es cuánto? Señoras y señores consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su consideración el informe del que se ha dado cuenta. Les consulto si alguien desea intervenir. Siendo así, señora secretaria, proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El séptimo punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el programa de las visitas de examinación por parte del 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional en el Estado de Guanajuato a los lugares propuestos para la ubicación de casillas. Tiene el uso de la voz la encargada de despacho en el cargo de vocal de organización electoral. Gracias. En seguimiento al calendario de actividades para la ubicación de casillas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, el periodo para llevar a cabo las visitas de examinación por parte de los consejos distritales será del 26 de febrero al 14 de marzo de 2025, por lo que en reunión de trabajo del día 18 de febrero del 2025 con los integrantes de este 06 Consejo Distrital se determinó realizar las visitas de examinación a los domicilios que durante los recorridos que se llevaron a cabo para ubicar los lugares donde se instalarán las casillas presentaron cambios de ubicación por diversas causas. Derivado de ello, se informa que por parte de este 06 Consejo Distrital, las visitas se desarrollarán en el periodo comprendido del 26 de febrero al 3 de marzo de la presente anualidad. Se estarán visitando 65 secciones electorales correspondiente a las 66 casillas seccionales para 66 casillas seleccionadas para esta actividad. Aproximadamente se estarán visitando 15 secciones por día, divididas en 3 rutas de recorrido, por lo que es muy importante contar con al menos una participación de uno de los consejeros por ruta. De igual manera, se hará el acompañamiento por parte de las y los vocales de área, por lo que queda a su consideración la programación. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias. Señores y señores consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su consideración el informe antes referido. Les consulto si alguien desea intervenir. Bien, al no haber intervenciones, señora secretaria, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. Doy cuenta que siendo las 11:21 se incorpora a esta sesión la licenciada Carmen Yesenia Ducoy Méndez, consejera propietaria de la Fórmula 2.
El octavo punto del orden del día es el correspondiente al informe del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. Tiene el uso de la voz la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Gracias, buen día. El proceso de recontratación y selección de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 se llevó a cabo con base en la legislación electoral vigente y los lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Con el objetivo de cubrir las vacantes de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales requeridas para dicho proceso en el desarrollo de las actividades de integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia electoral, se implementó un proceso de recontratación de la ciudadanía que prestó sus servicios durante el proceso electoral 2023-2024 como supervisor electoral o capacitador asistente electoral, atendiendo a la premisa de recuperación de experiencia y conocimiento para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ECAE del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Para la recontratación del personal con experiencia, se realizó el contacto con supervisores y CAEs del proceso electoral anterior entre el 31 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025. Y se realizó la evaluación mediante entrevistas por miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional realizadas entre el 2 y el 8 de enero de 2025. En cuanto a la convocatoria pública para nuevos aspirantes, el reclutamiento de las personas aspirantes para cubrir las plazas que con la recontratación no se cubrieron o bien para ampliar la lista de reserva, se realizó a través de una convocatoria permanente de carácter público en la que se difundieron de manera genérica las actividades que desarrollarán las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales durante este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Los requisitos legales y administrativos a cubrir por la ciudadanía interesada en participar, la duración del contrato de prestación de servicios, así como los honorarios. La convocatoria estuvo abierta del 31 de diciembre de 2024 al 8 de enero de 2025 y la selección de personal incluyó las siguientes etapas. Revisión documental, que consistió en que el personal encargado de esta actividad ingresó al sistema y dio seguimiento a la documentación de las y los aspirantes y, en su caso, validó los documentos obligatorios y opcionales. Si durante esta etapa existieron archivos que fueron cargados en la plataforma con algunas inconsistencias, se les dio la opción a las y los ciudadanos para que las subsanaran y pudieran continuar con el proceso. En caso contrario, no continuaron con el proceso. Realizada la validación, se le informó a las y los aspirantes el lugar, día y hora para el examen. En cuanto a las y los participantes que efectuaron su registro en línea, la notificación de esta información les llegó mediante correo electrónico. Se aplicó un examen de conocimientos, habilidades y actitudes que tuvo como finalidad seleccionar aquellas y aquellos aspirantes que demostraron tener conocimientos de los aspectos generales sobre el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, además de las competencias requeridas para desempeñarse como supervisor o capacitador asistente electoral. Se integró por 60 reactivos de opción múltiple, cada reactivo con una sola respuesta válida y la calificación mínima probatoria fue de 6. La aplicación del examen se llevó a cabo el 11 de enero de 2025 de 10 a 12 horas en las instalaciones de la 06 Junta Distrital Ejecutiva. A las y los aspirantes de la convocatoria abierta se les aplicó una entrevista con el propósito de confirmar la información proporcionada en su solicitud y analizar comparativamente las competencias de las y los aspirantes a supervisor electoral y capacitador asistente electoral, e identificar y evaluar el grado de competencias, así como de conductas que pueden proporcionar información relevante acerca de la persona aspirante para ocupar dichos cargos. La aplicación de las entrevistas para supervisor y CAE se realizó por parte de las personas integrantes del Consejo Distrital y de las y los vocales de la Junta Distrital el 14 y 15 de enero de 2025, iniciando con las y los aspirantes a supervisor electoral y continuando con los aspirantes a capacitador asistente electoral. Cuando la persona aspirante acreditó cada una de las etapas de selección, se realizó la evaluación integral a partir de toda la información obtenida en estas. Los porcentajes que se tomaron en cuenta para la evaluación integral fueron los siguientes:
Para el caso de recontratación, únicamente la calificación de la entrevista por competencias, y en el caso de las personas que participaron en convocatoria abierta, el examen tuvo un valor del 60% y la entrevista de un 40%. La calificación mínima probatoria de la evaluación integral fue de 6 y los resultados fueron emitidos y publicados el 28 de enero de 2025, después de haber sido aprobados mediante acuerdo del Consejo Distrital. Cabe mencionar que el periodo de contratación establecido es del 1 de febrero al 10 de junio y que en este proceso se contrataron 8 supervisores y 51 CAEs provenientes de la modalidad de recontratación y un supervisor y 3 CAEs mediante convocatoria abierta, y se tuvo una lista de reserva de 37 aspirantes. También es importante mencionar que en el anexo 8 de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral establece las acciones de seguimiento y monitoreo que permitirán a los órganos desconcentrados garantizar la adecuada instrumentación de dicha estrategia y con ello el logro de los objetivos institucionales bajo una actuación precisa que tenga la corresponsabilidad y la gestión de soluciones desde lo local como una de sus premisas fundamentales. En relación con el reclutamiento, selección y contratación de supervisores y capacitadores, el seguimiento se realizó utilizando el formato 1, denominado medición de cumplimiento en el reclutamiento, selección y contratación de supervisores y CAEs, el cual está conformado por los siguientes apartados: registro de aspirantes, expedientes de supervisores y CAEs locales, aplicación de examen, designación de las y los supervisores y CAEs, vacantes de supervisores y CAEs, prendas de identificación. Estas actividades fueron realizadas únicamente por las y los vocales distritales. Es cuanto, señor presidente. Sí, muchas gracias, señores, señores, consejeras y consejeros. Se encuentra a su consideración el informe antes referido sobre el reclutamiento, selección y contratación de CAEs y supervisores. Les consulto si alguien desea intervenir. Si no hay intervenciones, señora secretaria, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El 9º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre la ocupación de vacantes de supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. Tiene el uso de la voz la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Gracias. El informe detalla el procedimiento para cubrir las vacantes de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales durante este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo establecido en el apartado 4.7, denominado Consideraciones para cubrir las vacantes del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, en caso de surgir una vacante para las mencionadas figuras, se cubrirá el espacio faltante identificando, de acuerdo con el momento y la causa, el movimiento correspondiente. Primero, si fuera antes de la contratación, se tomará la persona con mayor calificación de la lista de evaluación integral para el caso de supervisores electorales, y en el caso de capacitadores asistentes electorales se toma la persona con mayor calificación de la lista de reserva, y en ambos casos se tienen 3 días naturales para realizar la sustitución. Si ocurre después de la contratación, se recurre a la lista de reserva correspondiente y en este caso la sustitución es inmediata. Las vacantes se pueden generar por declinaciones, que es cuando los aspirantes designados no responden o rechazan el cargo, por rescisión de contrato, casos en los que se identifique alguna causal como incurrir en falsedad, mala conducta, incumplimiento de requisitos, incumplimiento de las labores asignadas o abandono del servicio, o por terminación anticipada, que son situaciones relacionadas con motivos personales, cambio de domicilio, mejor oferta laboral o incompatibilidad de actividades. Es importante mencionar que mediante la circular INE de CEYEC diagonal 040 diagonal 2025 se informó de la contratación de figuras adicionales por la aprobación de la modificación de recursos económicos del proyecto específico J 156110 el 15 de febrero de la presente anualidad por parte de la Junta General Ejecutiva. Y en el caso de este distrito se aprobó la contratación de un supervisor y 9 capacitadores asistentes electorales adicionales a partir del 16 de febrero. En el 06 Distrito Electoral, desde la publicación de resultados hasta el día 21 de febrero, se han presentado los siguientes movimientos. En el caso de la figura de supervisor electoral, para cubrir la plaza adicional aprobada,
Se contactó a las 2 personas de lista de reserva. La primera actualmente es CAE y decidió no participar como supervisora, y la segunda se encuentra en lista de reserva, pero al no cumplir con el requisito administrativo de contar con su constancia de situación fiscal actualizada, no pudo ser contratada. Para cubrir la vacante, de acuerdo con la estrategia de capacitación y asistencia electoral, se recurrió a la lista de los CAEs contratados, iniciando con las personas de mayor calificación integral. En este caso, se cubrió la vacante con una capacitadora asistente electoral. En el caso de la figura de los capacitadores asistentes electorales, se recibieron 3 declinaciones al cargo entre la publicación del resultado y el inicio de la contratación, y a partir del 1 de febrero de 2025, una vez iniciado el periodo de contratación, se recibieron 5 terminaciones anticipadas de contrato por motivos personales. Es cuanto, señor presidente. Señores y señoras consejeras y consejeros, se encuentra a su consideración el informe antes referido. Les consulto si alguien desea intervenir. Tiene el uso de la voz la consejera Yesenia. Gracias, señor presidente. Nada más, contadora, entonces, ¿cómo vamos con la lista de reserva ahorita con estas declinaciones que ha habido? Es mi duda. Gracias. Tiene el uso de la voz la vocal de capacitación electoral. Gracias. Al momento nos quedan 17 personas en lista de reserva. Sí, gracias, contadora. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, señora secretaria, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El 10º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el primer taller de capacitación a supervisoras y supervisoras electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. Igualmente tiene el uso de la voz la vocal de capacitación electoral y educación cívica. Gracias. La capacitación para supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales se realizó de forma presencial del 1 al 8 de febrero de 2025, con una duración de 17 horas, y se realizó en la Junta Distrital Ejecutiva. El taller, impartido por las y los vocales de la Junta, incluyó pruebas diagnósticas y evaluaciones. Se utilizaron materiales como presentaciones, guías, productos cartográficos y el programa de asistencia electoral. Los temas abordados incluyeron la reforma constitucional, funciones del Poder Judicial, cargos a elegir, geografía electoral judicial, integración de mesas directivas de casilla seccional, protocolos de inclusión y accesibilidad, así como técnicas de persuasión y capacitación para adultos. Las y los consejeros y vocales distritales supervisaron el taller para garantizar su cumplimiento conforme al programa de capacitación electoral. Es cuanto, señor presidente. Señoras y señores consejeras y consejeros, se encuentra con su consideración el informe antes referido. Les consulto si alguien desea intervenir. Al no haber intervenciones, señora secretaria, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El 11º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo General, por el que se obtuvo la letra del alfabeto, con base en la cual se realizará la segunda insaculación. Tiene el uso de la voz la vocal de capacitación electoral y educación cívica. Gracias. El 20 de diciembre de 2024, el Consejo General del INE realizó el sorteo del mes calendario, seleccionando febrero y mayo como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casillas seccionales en este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Y el 5 de febrero de 2025, el mismo Consejo General realizó el sorteo de las letras del alfabeto, resultando la letra J como referencia para seleccionar a los ciudadanos en la primera insaculación. La segunda insaculación se llevará a cabo el día 7 de abril en una sesión conjunta de Consejo y Junta Distrital, utilizando el multisistema ELEC 2025, y también esta letra será utilizada como referencia para la asignación de cargos. Sí, muchas gracias. Señoras y señores consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su consideración el informe antes referido. Les consulto si alguien desea intervenir. Gracias. Al no haber intervenciones, señora secretaria, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El 12º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el proceso de primera insaculación y avance en la visita, notificación y capacitación a la ciudadanía insaculada. Tiene el uso de la voz la vocal de capacitación electoral y educación cívica.
Gracias. El 6 de febrero de 2025, la 06 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Guanajuato, en sesión conjunta con el Consejo Distrital, realizó la primera ensaculación utilizando el sistema de primera ensaculación del multisistema ELEC 2025. Se seleccionó al 13% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores con base en el mes de febrero, resultado del sorteo del pasado 20 de diciembre de 2024. El proceso tuvo una duración de 2 minutos con 48 segundos, insaculando a 39,598 personas de las 199 secciones electorales del distrito. Se seleccionaron 19,059 hombres y 20,539 mujeres. Del 7 al 8 de febrero se imprimieron y entregaron las cartas notificación a los capacitadores asistentes electorales, quienes iniciaron la primera etapa de capacitación el 9 de febrero mediante visita, notificación y sensibilización de la ciudadanía sorteada. De acuerdo con el reporte, al 25 de febrero, los avances de esta primera etapa son visitas 28,438, notificaciones 10,426 y capacitaciones 2,266. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su consideración el informe antes referido. Les consulto si alguien desea intervenir. Tiene el uso de la voz el consejero Leonardo Trasgallo. Tiene el uso de la voz la consejera, el consejero Leonardo Trasgallo. ¿No? ¿Cuál es? Bueno, si nos puede repetir las finales de este corte que se realizó recientemente, por favor. Tiene el uso de la voz la vocal de capacitación electoral. Con todo gusto. Al 25 de febrero tenemos registradas 28,438 visitas, 10,426 notificaciones y 2,266 capacitaciones. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene el uso de la voz? La consejera Yesenia. Gracias, consejero presidente. También, bueno, sería únicamente nada más para verificar en cuanto estadísticamente cómo vamos proyectados respecto a las visitas y capacitaciones, puesto que son 39,598 y apenas vamos en 2,266. Sí me preocupa estadísticamente cómo vamos. Tiene el uso de la voz la consejera Nancy. La contadora Nancy, perdón. Ya le estoy cambiando el cargo. Gracias. Estadísticamente vamos de acuerdo a la parametrización que estableció, que está establecida en la CAE. De estas son 28,000 visitas, de las 39,000 vamos alrededor del 65-69%. Y en cuanto a las capacitaciones, pues bueno, necesitamos alrededor de 1,700 funcionarios. Ya traemos 2,200, nada más hay que empezar ahora a trabajar en que vayan exactamente en las secciones que se requieren. Entonces, vamos de acuerdo con la parametrización, con la semaforización que está prevista, y pues no sé si tengan alguna otra duda. Sí, gracias. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El 13º punto del orden del día es el correspondiente al informe del 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato de las secciones de estrategias diferenciadas. Tiene el uso de la voz la vocal de capacitación electoral y educación cívica. Gracias. De acuerdo con el anexo 2 del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, que corresponde al lineamiento de secciones con estrategias diferenciadas, establece que para este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, las secciones de estrategia diferenciada a nivel 1 y 2 y adicionadas serán las mismas que fueron aprobadas por los consejos distritales en el proceso electoral 2023-2024.
La modalidad de secciones de estrategia diferenciada obedece a una medida de excepción que permite que las juntas distritales ejecutivas, bajo la supervisión de los consejos distritales respectivos, realicen el proceso de integración de mesas directivas de casilla en aquellas secciones electorales que por sus características o problemáticas particulares no es posible integrarlas conforme al procedimiento establecido en el programa de integración de mesas directivas de casilla y de capacitación electoral. Y se categorizan por diferentes razones que tienen que ver con temas como demográficos, geográficos, culturales, que sean de difícil acceso, que haya personas con lenguas indígenas, con inseguridad pública y deterioro social, conflictos comunitarios, zonas navales y zonas dormitorio básicamente. Y estas secciones con estrategia diferenciada tienen 2 niveles de afectación. El nivel 1, donde su carácter es preventivo, y es aquella sección electoral donde, a pesar de que las problemáticas con la aplicación de estrategias específicas de la Junta Distrital Ejecutiva, se cuenta con el número de ciudadanos o ciudadanas que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla seccional y que provienen del listado de la ciudadanía sorteada. Y el nivel 2, que es aquella sección electoral donde no se cuenta con el número de ciudadanas y ciudadanos que cumplan con los requisitos legales para la integración de las mesas directivas de casilla seccional, aun cuando se apliquen mecanismos extraordinarios y estrategias específicas de la Junta Distrital Ejecutiva, por lo que es necesario recurrir a la lista nominal de electores y contar con ciudadanía para la designación del funcionariado. Por lo que para este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, las secciones de estrategia diferenciada nivel 1 y nivel 2 serán las siguientes. Bueno, hay que recordar que el 6 de febrero de 2025 se aprobaron el 6 de febrero de 2024 se aprobaron mediante el acuerdo A08 INE GTO CD 06 06 02 24, 88 secciones nivel 1 y 30 secciones con nivel 2. Posteriormente, el 14 de marzo de 2024, mediante el acuerdo A14 INE GTO CD 06 1403 24, se adicionaron 6 secciones más en nivel 2. Y en esa misma fecha, mediante el acuerdo A15 INE GTO CD 06 1403 24, 17 de las 88 secciones nivel 1 aprobadas el 6 de febrero cambiaron a nivel 2, por lo que para este proceso electoral tendremos 53 secciones nivel 2 y 71 en nivel 1. ¿Es cuánto, señor presidente? Sí, muchas gracias. Señoras y señores consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su consideración el informe sobre secciones de estrategias diferenciadas. Les consulto si tienen alguna intervención. Al no haber intervenciones, señora secretaria, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El 14º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre los ajustes en zonas y áreas de responsabilidad electoral por situaciones extraordinarias. Tiene nuevamente el uso de la voz la contadora Nancy, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Gracias. Mediante el acuerdo INE CG 18 2025, el Consejo General aprobó la solicitud de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 y mediante el acuerdo INE CG 2499 2024 se aprobó la solicitud de ampliación presupuestal en el que se incluye la contratación de figuras supervisoras y supervisores electorales y capacitadores y capacitadores asistentes electorales adicionales a las contratadas de manera inicial. La Junta General Ejecutiva del INE aprobó en la sesión extraordinaria del 15 de febrero de 2025 a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica la modificación del proyecto específico J 156110, mismo que contempla la contratación de las figuras antes referidas. Adicionalmente, mediante el acuerdo INE CG 57 2025, se aprueba el modelo de casilla seccional para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, en el que se indica que las casillas seccionales tendrán un máximo de 2.250 electores, por lo que el número de casillas en el 06 Distrito Electoral
incrementa de 213 a 244, por lo que para atender el lineamiento de conformación de área y SORE establecido en la CAE, en relación con los tramos de control que indica que cada supervisor electoral coordinará en promedio a 6 capacitadores y cada capacitador asistente electoral tendrá asignadas en promedio 4 casillas. En este contexto, bajo la circular INE de CEYEC, INE diagonal de CEYEC, diagonal 040, diagonal 2025, de fecha 15 de febrero, se informó que fueron aprobadas 9 plazas adicionales de CAE y una de supervisor electoral con un periodo de contratación del 16 de febrero al 10 de junio de 2025. Es cuanto, señor presidente. Señoras y señores consejeras y consejeros, se encuentra a su consideración el informe sobre los ajustes en zonas y áreas de responsabilidad. Les consulto si alguien desea intervenir. De no ser así, señora secretaria, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El 15º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre la asignación de zonas y áreas de responsabilidad electoral que atenderán las supervisoras y supervisores y capacitadoras asistentes electorales durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Tiene el uso de la voz la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Gracias. En la sesión extraordinaria del 06 Consejo Distrital el 28 de enero de 2025 se aprobó el acuerdo A03, diagonal INE, diagonal GTO, diagonal CD06, diagonal 280125, por el que se designa a las personas que se desempeñarán como supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, y se aprobó la lista de reserva. En esa misma sesión se presentó el informe sobre la determinación de SORE y ARE, en el que se presentaron las definiciones, insumos utilizados, criterios cuantitativos, geográficos y socioculturales para contextualizar sobre el procedimiento de su conformación, así como las secciones electorales que integran cada ARE y las áreas que son parte de cada SORE. En ese momento se conformaron 9 SORE con 6 ARE cada una y con un promedio de 4 casillas a cargo de cada capacitador asistente electoral. Los cuadros de integración se presentan en el informe. Y el 16 de febrero, como se comentó en el punto anterior, se aprobaron 9 plazas adicionales de capacitador y una para supervisor electoral. Y de ahí se asignaron a 9 personas de la lista de reserva para la ocupación de la plaza de capacitador asistente electoral, y para cubrir la vacante de supervisor se promovió una persona que fue designada previamente como capacitador asistente electoral, derivado de que las personas en la lista de reserva, que eran 2, una no aceptó y la otra no cumplió con los requisitos administrativos para ser contratadas. Por lo tanto, la nueva tabla donde está la integración con la nueva conformación de ARES y SORES se presenta en el informe, indicando quiénes son los supervisores, quiénes son los CAES y qué secciones tienen a cargo cada uno de ellos bajo esta nueva configuración. Y también informar que en cuanto a las sustituciones, del 1 al 15 de febrero se tuvieron 5 sustituciones, de las cuales 4 fueron por motivos personales y una por promoción, que fue la de la CAE, que pasó a ser supervisora, y a partir del 16 de febrero tenemos una sustitución más por motivos personales. Es cuanto, señor presidente. Sí, muchas gracias. Señores, consejeras y consejeros, se encuentra a su consideración el informe antes referido. Les consulto si alguien desea intervenir. Proceda, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El 16º punto del orden del día es el correspondiente al informe de la Presidencia del Consejo sobre los avances en el cumplimiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, en su artículo 497, párrafo 1, define al proceso electoral de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación como el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta ley, realizado por las autoridades electorales, los poderes de la Unión, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el artículo 498, párrafos del 1 al 9 del mismo ordenamiento se establece lo siguiente. 1.
para efectos de esa ley, el proceso de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación comprende las siguientes etapas. Destaco que estas etapas son distintas de un proceso ordinario. Las etapas son preparación de la elección, convocatoria y postulación de candidaturas, jornada electoral, cómputos y sumatoria, asignación de cargos y la entrega de constancias de mayoría y declaración de validez de la elección. Estas etapas no necesariamente son cronológicas, ya que las primeras dos son simultáneas en algún momento de su desarrollo, mientras que las restantes son secuenciales o una depende de la otra para continuar. En estos momentos nos encontramos en las etapas de preparación de la elección y en la fase culminante de la convocatoria y postulación de candidaturas, dependiendo esta última de los tres poderes de la Unión. De esta última mencionada, el informe da cuenta que el Senado de la República, tal como lo establece el artículo 501, numeral 3 de la Ley JIPE, entregó las listas de candidaturas al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 12 de febrero de 2025, quien instruyó el 17 de febrero a la Secretaría Ejecutiva la publicación de esos listados, más las actualizaciones que se presentaran y que requirieran la ratificación de renuncias e informara al Senado de la República, para que en su caso aplicaran las sustituciones a las que se refiere el artículo 502, numeral 1 de la citada ley, antes de la impresión de las boletas, por supuesto. Respecto de la primera etapa relativa a la preparación de la elección, el informe contiene los siguientes avances. Primero, da cuenta de la emisión de la declaratoria del inicio del proceso electoral extraordinario el pasado 23 de septiembre de 2024 y de la consecuente instalación de los consejos local y distrital 06 de Guanajuato el 2 y el 16 de diciembre del mismo año, respectivamente. Da cuenta también de que en la campaña de actualización al padrón 2024-2025 para votar de la ciudadanía, que comprendió del 20 de noviembre de 2024 al 10 de febrero de 2025, se realizaron 18.015 trámites y se entregaron 16.080 credenciales, que entre los trámites realizados, se encuentran 1.719 jóvenes que cumplen los 18 años antes del día de los comicios. Destaca la continuación de trámites de reposición de credencial hasta antes del 28 de febrero y la entrega de credenciales que termina el 31 de marzo de 2025. Por otra parte, se informa que el día al 13 de febrero se tienen registradas 309.482 personas inscritas en el padrón electoral y 305.354 en la lista nominal de electores. Respecto al reclutamiento de CAIS y supervisores, después de la aplicación de las modalidades de recontratación, de la convocatoria pública permanente y del incremento de la plantilla de CAIS y supervisores por aumento de las casillas seccionales, derivado de la ampliación presupuestal autorizada al Instituto, se informa que en el Distrito Electoral 06 se encuentran contratadas y laborando 10 personas supervisoras electorales y 63 personas capacitadoras asistentes electorales. Respecto de la determinación de áreas y SORES, en la sesión extraordinaria del 06 Consejo Distrital del 28 de enero de 2025, se aprobó el acuerdo INE A03 INE GTO CD 06 280125, por el que se designó a las personas que se desempeñarán como CAIS y supervisores y se aprueba la lista de reserva. En ese entonces, la plantilla autorizada era de 9 supervisores y 54 CAIS. Es por ello que del 16 al 22 de enero de 2025, la Junta Distrital se abocó a delimitar 54 áreas de responsabilidad y 9 zonas de responsabilidad, tomando en cuenta aspectos cuantitativos, geográfico-electorales y socioculturales. Con esta conformación es que el día 9 de febrero inició la primera etapa de capacitación a la ciudadanía inseculada el 6 de febrero de 2025. Sin embargo, mediante el acuerdo INE-CG 2499-2024, se aprobó la solicitud de ampliación presupuestal en el que se incluye la contratación de figuras de supervisores y CAIS adicionales a las contratadas de manera inicial. Esto como consecuencia también en el incremento del número de casillas seccionales al aprobarse mediante el acuerdo INE-CG 57-2025, que las casillas seccionales tendrán un máximo de 2.250 electores, no 4.000 como previamente se tenían establecidos. Implicó entonces el incremento de 213 a 244 casillas seccionales, pasar de 9 a 10 SORES y de 54 a 63 ARES, por lo que durante la tercera semana de febrero se realizó una reconformación de ARES y SORES siguiendo los mismos criterios cuantitativos y cualitativos. También implicó realizar reasignación de cargas de trabajo
para realizar la entrega de cartas de notificación a la ciudadanía insaculada. En cuanto a las secciones de estrategias diferenciadas, se informa que de conformidad con el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, las secciones con estrategias diferenciadas de nivel 1 y 2 para el presente proceso electoral serán las mismas que tuvieron esa clasificación el pasado proceso electoral ordinario 2023-2024, considerando las que hayan sido adicionadas y los cambios de nivel. Es así como en 2024 en total se determinaron 124 secciones de estrategias diferenciadas, de las que 71 son de nivel 1 y 53 de nivel 2, de las que se presentan una o más de las siguientes características o problemáticas: secciones electorales ubicadas en corredores turísticos, secciones en zonas con alto índice de migración, secciones en zonas residenciales de acceso restringido y secciones electorales en zonas de alta inseguridad pública. Por otra parte, el día 6 de febrero se realizó la primera insaculación en sesiones de Junta y Consejo Distrital, tomando como base el mes de febrero y los meses subsecuentes a partir de mayo, hasta alcanzar el 13% de la lista nominal de cada sección electoral, resultando insaculados 39.598 ciudadanos de una lista nominal de 303.712. Al 9 de febrero de 2025 inició la primera etapa de capacitación a través de la visita, notificación y capacitación de la ciudadanía sorteada, aprovechando este primer acercamiento para concientizar y sensibilizar sobre la importancia de su participación. Bien, a la fecha de la circulación del informe, las cifras registradas eran 22.148 visitas, 7.744 notificaciones y 1.073 capacitaciones, con la actualización que ya dio cuenta la vocal de capacitación. Respecto del voto anticipado de la ciudadanía impedida por cuestiones de salud para ejercer el voto, se informa que en sesión extraordinaria del 28 de enero, este Consejo Distrital aprobó los funcionarios autorizados para realizar las diversas visitas para recabar el voto anticipado. En cuanto a los recorridos de la Junta Distrital para la localización de lugares propuestos para la instalación de casillas, estos se realizaron entre el 1 y el 15 de febrero, en el que se visitaron 200 domicilios y se recabaron 200 anuencias para la ubicación de 244 casillas seccionales, 199 básicas, 44 contiguas y una especial, con lo que la Junta Distrital aprobó la propuesta de lugares para instalar las casillas que pone a consideración de este Consejo. En cuanto a las visitas de examinación, el periodo establecido para el desarrollo de estas por parte de los consejos distritales es del 26 de febrero al 14 de marzo de 2025. Para la planeación de las visitas de examinación, en reunión de trabajo de fecha 18 de febrero de 2025, las y los integrantes del Consejo Distrital 06 determinaron realizar visitas a los domicilios que cambiarían de dirección con respecto al proceso electoral federal 2023-2024, involucrando la visita a 65 secciones electorales correspondientes a 66 casillas en 65 domicilios con 3 rutas de recorrido diarias. Respecto de observación electoral, se informa que a la fecha se ha recibido una solicitud en línea para ser observadora electoral, la cual se encuentra pendiente de realizar el curso de capacitación virtual a través del portal. Igualmente se comenta que se han realizado diversas acciones de difusión a través de diversos medios también, por correo electrónico, televisión, carteles, perifonía y redes sociales, y que el plazo límite para recibir solicitudes es el 7 de mayo. Esos son los avances que se tienen en lo general sobre el proceso electoral. El informe, señores y señores consejeras y consejeros, se encuentra a su consideración y les consulto si tienen alguna intervención. Gracias. Si no hay intervenciones, entonces, señora secretaria, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El 17º punto del orden del día es el correspondiente al informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Tiene, para rendir el informe, tiene el uso de la voz la secretaria de este Consejo. Gracias. Conforme a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral
tiene la autoridad para emitir acuerdos y resoluciones que garanticen la correcta realización de los procesos electorales. Por lo anterior, se informan los acuerdos y resoluciones aprobados entre el 23 de enero y 10 de febrero de 2025 por el Consejo General. El acuerdo INE-CG 19/2025 refiere a la aprobación del programa de operación del Sistema de Información sobre la Jornada Electoral, asegurando transparencia y monitoreo en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Por su parte, la resolución INE-CG 20/2025 analiza la impugnación sobre la designación de consejeros distritales en Morelos y la resolución INE-CG 22/2025 resuelve la revisión sobre la designación de consejeros en Puebla. El acuerdo INE-CG 24/2025 establece un catálogo de infracciones y lineamientos para las sanciones electorales en el proceso extraordinario. En el acuerdo INE-CG 49/2025 se aprobó el lugar en la credencial de elector donde se marcará la participación en la jornada electoral del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y elecciones derivadas. En el acuerdo INE-CG 50/2025 se establecen los lineamientos para la lista nominal de electores con voto anticipado a aplicar en el proceso extraordinario del Poder Judicial y elecciones derivadas. Con el acuerdo INE-51/2025 se aprobó el diseño e impresión de boletas electorales para elección de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. Mediante el acuerdo INE-CG 52/2025 se emitieron directrices generales para la organización de procesos electorales de los poderes judiciales de las entidades federativas en el proceso extraordinario 2025. Asimismo, en el acuerdo INE-CG 54/2025 se aprobó el plan de difusión para los promocionales de las candidaturas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Aunado a esto, el acuerdo INE-CG 54/2025 establece los lineamientos para la fiscalización de los procesos electorales del Poder Judicial, tanto federal como locales. Estos acuerdos garantizan el orden, transparencia y fiscalización de la elección extraordinaria del Poder Judicial. Por otro lado, con el acuerdo INE-CG 56/2025 se aprobaron los lineamientos para el manejo de paquetes y documentos electorales que lleguen a órganos incorrectos durante el conteo de votos y validación de resultados. En el acuerdo INE-CG 57/2025 se aprobó el modelo de casilla seccional y el diseño de la documentación electoral para el proceso electoral extraordinario y elecciones concurrentes. En el acuerdo INE-CG 58/2025 refiere a las reglas de protección de niñas, niños y adolescentes en propagandas y mensajes electorales. Mediante el acuerdo INE-CG 59/2025 se aprobaron los lineamientos para la impugnaciones en el proceso electoral extraordinario y el procedimiento para acatar las sentencias del Tribunal Electoral. En el acuerdo INE-CG 60/2025 se da respuesta a solicitudes de protección de candidatas y se aprobó el protocolo de protección para prevenir riesgos durante la elección. Asimismo, en el acuerdo INE-CG 61/2025 se confirman los lineamientos para la tramitación de impugnaciones, reforzando el procedimiento legal en disputas electorales. El acuerdo INE-CG 62/2025 ajusta el marco geográfico electoral, declarando su versión definitiva para el proceso extraordinario. Aunado a esto, en el acuerdo INE-CG 63/2025 se aprobó el procedimiento para asignar candidaturas en cada distrito judicial según su materia o especialidad. El acuerdo INE-CG 64/2025 determina que las personas en prisión preventiva no podrán votar en esta elección en cumplimiento a sentencia judicial. Y por último, el acuerdo INE-CG 65/2025 establecen criterios para garantizar la paridad de género en el proceso electoral extraordinario. Es cuanto, consejero presidente. Señores y señoras consejeras y consejeros, se encuentra a su consideración el informe antes referido. Les consulto si alguien desea intervenir.
Tiene el uso de la voz la consejera Araceli. Gracias. Licenciada Lupita, pues sería tan amable decirme en qué parte se va a colocar la insignia de la votación, el acuerdo que señala pues que se va a poner en las elecciones, por ejemplo, 2024, ahí vienen 2024, 2025 y viene el señal para que se pueda en la credencial, ¿verdad? Es una fisura o algo así que se le pone. Y ¿en dónde sería? Hay un acuerdo que lo señala ahorita. En extraordinario. Tiene el uso de la voz la secretaria de este consejo. Adelante. Sí, de hecho en nuestra credencial hay un espacio donde dice elecciones por años, procesos federales, y otra sección que dice extraordinarias. En ese cuadrito se marcaría la credencial. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra intervención en este punto? Bien, si no hay más intervenciones, señora secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. Señor consejero presidente, ha sido agotado el orden del día. Señores y señoras consejeras y consejeros, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 12:08 del día 25 de febrero de 2025, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes.